Bueno, ya estamos grabando, entonces vamos a comenzar a ver el tema de la agenda de la clase de este día. Mientras voy colocando la presentación, ¿quién me quiere contar cómo les fue en el trabajo, cómo lo sintieron, aprendieron, qué tal? ¿Cómo ha estado eso? ¿Ha estado difícil? Bastante bien, licenciada. ¿Todo bien? Vaya, me alegro. ¿Alguien más que quiera comentar? Bueno, ok. Estuvo bien, bien interesante, la verdad, trabajar con Padlet. Nunca había, Ah, sí, nunca había hecho un cuadro comparativo en Padlet, la verdad, pero es bastante sencillo en el sentido de que es una buena herramienta. Me gustó bastante. sí, también a mí me gusta Padlet, es una de mis favoritas. Es bien, bien práctico y se pueden hacer cosas bien bonitas con Padlet. Me gusta sobre todo porque hay bastante creatividad, mejor dicho, le deja la posibilidad de utilizarla con bastante creatividad, ya que como a veces puede usted escoger un lienzo solo, ¿verdad? Y ya a partir de eso comenzar a trabajar. Entonces creo que también es una buena herramienta. Bien, entonces veamos, vamos a ir viendo la presentación de este día. Este día, pues pretendo ver si es posible abarcar algunos temas. Quiero decirles que está un poco saturada quizás la presentación o todo el trabajo que tendríamos que hacer. Me gustaría tener muchísimo más tiempo en realidad, pero bueno, eso es con lo que contamos, entonces hay que aprovecharlo. La ruta de aprendizaje de esta clase sería primero, si es que ya están acá presentes las dos chicas que trabajaron sobre el video sobre los golpes de estado. No sé si ya están. Hola, licenciada. Sí, sí. Ah, bueno, gracias, Hazel. Bueno, ya están aquí presentes. Ellas nos van a proyectar un video sobre los golpes de estado para quienes no vinieron a la clase pasada. Estuvimos hablando acerca de las costumbres y por alguna extraña razón, Bertrand Galindo, que es el autor prácticamente del libro que nosotros hemos tomado de base, que se llama Manual de Derecho Constitucional, que ustedes lo pueden consultar en la biblioteca, él cita en una parte acerca de las costumbres que tienen los gobiernos de facto. Esto nos ha llevado a hablar un poco acerca de lo que serían los golpes de Estado y yo no he querido dejarlo pasar de lado porque considero que no lo van a ver en otra clase. Probablemente me equivoque, pero yo sí quería dar mi aporte en relación a este tema. Entonces es por esa razón que he querido motivar también a algunas estudiantes para que realicen ese pequeño video sobre los golpes de estado. Ya el día de ayer yo lo estuve viendo, está bastante completo, entonces confíen que la información que se les está proporcionando es una información fehaciente, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Solamente termino con el tema de la ruta de aprendizaje. Luego tenemos exposición de tareas, principios y tipos de estado. Hay dos grupos que seleccioné y a quienes les escribí un poquito anoche, el día de ayer, pero si ahora se levantaron tempranito, pudieron haber visto estos mensajes. Yo esperaría pues que también estén preparados para poder exponer, si no, pues ya vamos a ver cómo resolvemos la situación. No sé si ya hay alguien que esté aquí de esos dos grupos a los que seleccioné para exponer. Sí, Lic. Vale, excelente. Entonces ya están aquí, también vayan preparando sus presentaciones. Luego vamos a tener una ponencia sobre la tipología constitucional, aunque también aquí en esta parte de la ponencia yo quiero hacer énfasis en los dos principios que yo considero más importantes, que es el principio de supremacía constitucional y el principio de separación de poderes, que después vamos a ir llamando como división de funciones. Entonces, yo quiero hacer énfasis en eso porque hay información demasiado importante como para dejarla ahí
por el aire, ¿verdad? Yo quisiera hacer un énfasis en estos elementos. Y luego, pues la ponencia normal se dirigiría a la tipología constitucional, que es un tema de la semana 5 en conjunto con el tema de la reforma constitucional. Y como punto número 4, pues tenemos ya el tema de comentarios sobre la nueva tarea de la reforma constitucional y prácticamente el examen que se nos viene en esta semana que viene. ¿Preguntas o comentarios al respecto? Bueno, Verónica, cuéntame. Hola, Lick, yo le quería preguntar por las notas de las actividades pasadas, la de la wiki y la otra que era de en las preguntas, si no mal Las recuerdo. fuentes, sí, miren, estoy en proceso. Realmente he priorizado, porque como la clase la teníamos ahora, para que pudieran ustedes también intervenir en la clase, que la clase se volviera un poco más didáctica, prioricé por revisar los cuadros comparativos. Sin embargo, estoy en deuda, yo sé, con la tarea de las fuentes y la de la wiki, que estoy un poco complicada porque aún no he podido tener acceso, pero yo esperaría que ya el fin de semana estén las notas ahí. De hecho, creo que la de las fuentes mañana estarían las notas ahí. Cuando estén, yo les voy a comunicar. Bueno. Ok, muchas gracias. Bueno, a la orden, dejo la palabra entonces a Hazel y Carla, creo, así era, para que puedan ellas proyectar el video. Hola, licenciada, mucho gusto. Igual, gracias por darnos ese espacio para proyectar nuestro video. Y sí, lo hicimos lo más entendible posible. Ahorita mi compañera va a proyectarlo. Bueno, Carla muchas Santos. gracias. Se escucha. No, ahorita no escuchamos. Ahora, Ahora sí. Hablaremos un poco acerca de las diferentes maneras de formular el golpe de Estado. Y también con ella abordaremos el tema de la dictadura en Venezuela. El golpe de Estado militar. El golpe de Estado militar es el cambio abierto en el gobierno llevado a cabo por el mira, ¿dónde están los fósforos? Comité de Militares Vaya, por favor, apaguemos los micrófonos y se escucha como distorsionado el audio, chicas. No sé por qué, si estarán proyectando hacia otra computadora. gubernamentales y de comunicación de centros de Va a revisar mi compañera. Vaya, gracias. Lick, así sale, no, no sé por qué, la verdad. Así se escucha. Hágame el favor de Sí, enviarme el link por el mensaje, a ver si lo puedo proyectar yo, por favor. voy. Por el mensaje de chat de aquí, ¿verdad? Y está.
Ya se escucha un poquito mejor. ¿Quién lo...? Vaya, pero no se puede ver, ¿verdad? Solamente se escucha. Vaya, ¿me confirman por favor si se escucha bien? Vamos a ver. Va. Si se mira y se escucha, ¿me confirman por favor? No No se se escucha, ¿No se escucha? se mira. aunque tal vez, licenciada, hola, buenas tardes. Hola, buenas Eh, tardes. si usted pudiera Ahí entrar al está. audio del video. ¿Ahora se escucha? No, No, Lick. No, Lick. Es que no sé por qué lo tengo desactivado. Y si entra al audio del video. Y también Ya ahorita. abordaremos el tema de la dictadura de Venezuela. ¿Se escucha ahora? Por favor, ¿me confirman? Buenas tardes. hoy sí. Hoy sí, sí Ahora se sí. escucha. El día Bien. de hoy, mi compañera Carla Santamaría y mi persona, Heiser Sosa, hablaremos un poco acerca de las diferentes maneras de cómo dar un golpe de Estado y también con ello abordaremos el tema de la dictadura de Venezuela. Golpe de Estado militar. Un golpe de Estado militar es un cambio abrupto en el gobierno llevado a cabo por las Fuerzas Armadas. Generalmente, un grupo de oficiales militares derroca al gobierno civil y toma el control del poder. El proceso es el siguiente. Los militares, a menudo a través de una serie de operaciones coordinadas, pueden tomar edificios gubernamentales, medios de comunicación y centros de comunicación clave. El golpe puede ser rápido y violento o más gradual, dependiendo de la resistencia encontrada y de la planificación. Un ejemplo histórico es el golpe de Estado de Chile de 1973. Golpe de Estado cívico-militar. Un golpe cívico-militar combina elementos de la acción militar con el apoyo o la participación activa de grupos civiles como partidos políticos, sectores económicos o movimientos sociales. Este proceso ocurre así. En este tipo de golpe, los militares y los civiles colaboran para derrocar al gobierno existente. Los civiles pueden jugar un papel crucial en la planificación, ejecución y legitimación de los golpes. Esto puede incluir protestas masivas, bloqueos económicos o presiones políticas que faciliten la intervención militar. Un ejemplo histórico del siguiente. El golpe de Estado de Argentina en 1976 es un ejemplo de golpe cívico-militar donde los militares tomaron el control del gobierno con el apoyo y la colaboración de ciertos sectores civiles. Golpe de Estado político. Un golpe de Estado político se refiere a un cambio en el poder a través de medios no necesariamente violentos o militares,
sino mediante maniobras políticas, manipulación legal o conspiraciones. Este proceso se puede dar así. Esto puede incluir la corrupción de funcionarios, la manipulación de procesos electorales, la creación de crisis artificiales o la explotación de debilidades en el sistema político para forzar un cambio de gobierno. A menudo no hay enfrentamiento físico, sino un cambio estratégico en la estructura del poder. Un ejemplo histórico del siguiente, la distribución de presidentes a través del proceso de impeachment o distribuciones legales, como en el caso de Richard Nixon en Estados Unidos. Puede considerarse un golpe de Estado político en un sentido amplio, aunque no siempre se ajusta a la definición tradicional de un golpe. Golpe de Estado subversivo. Un golpe de Estado subversivo implica el uso de tácticas no convencionales para socavar y eventualmente derribar a un gobierno. A menudo está asociado con movimientos revolucionarios, insurgencias o grupos radicales. El proceso es el siguiente. Los golpes subversivos suelen emplear una combinación de guerrilla, propaganda, sabotaje y movilización popular para desestabilizar el gobierno y crear condiciones propicias para el cambio de régimen. Un ejemplo histórico es el siguiente. La Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro, es un ejemplo de golpes subversivo, donde una insurgencia armada y una campaña de resistencia prolongada llevaron al derrocamiento del régimen de Fulgencio Batista. Un golpe de Estado por la desinformación es un intento de cambiar o influir en el poder político mediante la difusión de información falsa o engañosa, con el objetivo de desestabilizar al gobierno en funciones. El proceso es el siguiente: creación de narrativas falsas, uso de medios en redes sociales, manipulación de opinión pública, explotación de vulnerabilidad y desestabilización. Un ejemplo histórico es el siguiente: interferencias electorales y crisis en Venezuela. Un golpe de Estado constitucional se refiere a una situación en la que un grupo, ya sea militar o civil, intenta derrocar a un gobierno legítimo, utilizando mecanismos legales o procedimientos que, aunque puedan parecer válidos, son en realidad manipulados para alcanzar fines autoritarios. Este tipo de golpe se caracteriza por el uso de la ley y la institución del Estado para justificar acciones que socavan la democracia. Golpe de Estado pacífico. Este se refiere a un cambio de poder que ocurre sin el uso de la violencia o fuerza militar, a menudo a través de medios legales, políticos o sociales, a diferencia de los golpes de Estado tradicionales que pueden involucrar confrontaciones violentas y derrocamientos forzados. Un golpe de Estado pacífico se caracteriza por su naturaleza más sutil y a menudo se basa en el descontento popular y la movilización social. Una característica del golpe de Estado pacífico es que la movilización ciudadana suele implicar protestas masivas, manifestaciones o movimientos sociales que buscan cambiar el liderazgo o las políticas de un gobierno sin recurrir a la violencia. El golpe de Estado con apoyo extranjero es un fenómeno en el que un gobierno o un grupo de poder recibe respaldo de fuerzas externas para derrocar a un gobierno legítimo. Este tipo de golpe puede involucrar diversas formas de apoyo, como asistencia militar, financiamiento, asesoramiento político o incluso intervención directa. A menudo estos golpes tienen implantaciones profundas tanto a nivel nacional como internacional y puede incluir la presencia de tropas extranjeras, suministros de armas o entrenamiento militar a los opositores del gobierno. Ahora que ya conocimos un poco sobre las distintas maneras que hay para dar un golpe de Estado, les hablaré un poco sobre la dictadura en Venezuela. La dictadura en Venezuela se ha intensificado desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999 y se ha consolidado con su sucesor Nicolás Maduro. Este periodo ha estado caracterizado por la erosión de las instituciones democráticas, la represión política y violaciones a los derechos humanos. Hugo Chávez ganó las elecciones en 1998, prometiendo una revolución bolivariana que buscaba redistribuir las riquezas y empoderar a la clase más
desfavorecidas. Sin embargo, su gobierno pronto comenzó a concentrar poder y a debilitar las instituciones democráticas. Tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro asumió la presidencia y desde ese entonces su gobierno ha enfrentado crecientes críticas por su autoritarismo. Se considera que Venezuela es una dictadura por varias razones que reflejan el deterioro de sus instituciones democráticas y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Aquí te dejo algunos principales factores que lo sustentan. Número 1. Concentración del poder. A lo largo de los años se han llevado a cabo reformas constitucionales y legales que han permitido a los líderes acumular más poder. Por ejemplo, se reformó la Constitución en 1999 para aumentar el control del Ejecutivo sobre otras ramas del gobierno. Además, la Asamblea Nacional fue despojada de sus poderes mediante la creación de una Asamblea Nacional Constituyente en 2017, lo que permitió al gobierno tomar decisiones sin el control legislativo. Número 2. Represión política. El régimen ha utilizado tácticas de represión contra opositores políticos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos. Organizaciones de derechos humanos han documentado numerosos casos de violaciones a los derechos fundamentales y los partidos políticos de oposición han sido desmantelados o forzados a operar en condiciones extremadamente difíciles. Número 3. Crisis humanitaria. La situación económica en Venezuela ha empeorado drásticamente, llevando a una crisis humanitaria con escasez de alimentos y medicinas. Esto ha provocado un éxodo masivo de venezolanos hacia otros países, y la falta de acceso a servicios básicos y el colapso del sistema sanitario son consecuencias directas del mal manejo gubernamental y la corrupción. La relación entre el derecho constitucional y la dictadura en Venezuela es una manifestación clara de cómo un régimen autoritario puede manipular y socavar las normas establecidas para perpetuar su control. Desde la llegada al poder del chavismo, se han realizado cambios y reformas constitucionales que favorecen al Ejecutivo, debilitando las instituciones democráticas. Un claro ejemplo emblemático es la creación de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, que fue convocada sin un proceso democrático legítimo, lo que alteró el marco constitucional para consolidar aún así más el poder del gobierno. El gobierno también justifica sus acciones autoritarias apelando a situaciones excepcionales que requieren medidas extraordinarias, limitando derechos fundamentales bajo la premisa de proteger la seguridad nacional. Esto crea un ciclo donde las violaciones constitucionales quedan impunes. En conclusión, la interrelación entre el derecho constitucional y la dictadura en Venezuela refleja un escenario donde los principios democráticos son constantemente vulnerados, en favor del mantenimiento del poder, la manipulación de la Constitución, junto con el control sobre las instituciones y la represión sistemática de los derechos. Yo tengo 17 años, papá. Yo no estoy estudiando ahorita porque yo sinceramente me voy al país por cuestión de mi futuro, pero yo realmente no me quiero ir de Venezuela. Este es mi país, yo nací aquí, estoy luchando por él. La lucha de pocos vale por el futuro de muchos. Y finalmente, terminamos con una frase emblemática de una de las tantas personas que ha sido afectada. La lucha de pocos vale por el futuro de muchos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué les ha parecido el video? Quiero reacciones, comentarios, preguntas. Sí, ya hablando de la crisis de Venezuela, se Sí. podría decir que Venezuela se puede explicar como resultado del colapso en el contrato social entre el gobierno y el pueblo de Venezuela. Podría verse de esa manera, ¿verdad? Colapsado. Lo que pasa es que la pregunta es, miren, en el tema del contrato social siempre vamos a tener una teoría del poder en ese sentido, ¿verdad? Que quienes detentan el poder se supone que tienen que estar representando a la mayoría de la población. El punto es si dejan de representar a la mayoría de la población. Nunca, digamos, un grupo que llega al poder va a estar completamente al 100% de acuerdo, pero sí debe de estar la mayoría.
El problema es que dentro de esa estructura de la teoría del poder a veces suceden ciertos elementos como el hecho de que esos grupos de poder al inicio pudieron haber sido elegidos por el pueblo, pero posteriormente se enquistan en el poder, así como ustedes lo pueden haber visto, ¿verdad? De repente tenían un periodo determinado para ejercer sus funciones, representar al pueblo, pero se fueron extendiendo y se fueron extendiendo y posteriormente fueron cometiendo determinados ciertos abusos. Puede ser que el mismo pueblo que les haya dado el poder ahora se lo quiera quitar. Pero una de las situaciones que plantea esa teoría del poder es que normalmente quienes llegan al poder no lo quieren soltar. Entonces comienzan a realizar diversos tipos de actitudes, ¿verdad? O de estrategias para poder postergarse en el poder, a pesar de que ya, digamos, la población no se encuentra totalmente de acuerdo con que ellos estén. Esa es la situación, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, no es que se rompa el contrato social del Estado como tal, porque de repente el pueblo sí quiere tener un Estado y sí quiere tener unos gobernantes, como es el caso de Inglaterra cuando dieron eh, esas exigencias, por ejemplo, a aquel primo Juan Sin Tierra, ¿verdad? Ellos sí querían tener un gobernante, pero no en la manera en la que estaba gobernando. Por eso es que llamaron a otra persona, que en este caso fue el príncipe Guillermo de Orange. Entonces podría ser la misma situación, ¿verdad? Si quieren un poder político, pero no de la forma en la que se está ejerciendo. Más comentarios, preguntas, una réplica. No sé quién había opinado por ahí. Verónica Urias dice, súper bonito, compañeras, muy bien informado y argumentado. Excelente, sí, yo también la felicito. Brian Quintanilla, Hola, buenas noches a buenas todos. noches, Más que sí. todo, me quedó una duda, no sé si escuché mal, pero sí quisiera que me ayudaran en ese punto. Es que se mencionó en una parte de la exposición que como que se crearon algunos decretos o leyes de manera ilegal, algo así. Entonces, me pareció extraño, bueno, curioso más que todo porque ¿cómo describiríamos ilegal esa parte? No sé si yo fui el que escuché mal o algo así. Se escuchó ilegal, pero era la palabra legal. Yo también escuché eso. Ah, ok, ¿Ilegal o gracias. legal? Las compañeras que trabajaron en el video, ¿lo pueden aclarar, por favor? Carla y Hazel. Es que él menciona que escuchó ilegal y era legal, pero por el audio creo que se escuchó ilegal. ¿En qué situación se crearon esos decretos legales? Estamos hablando siempre de la situación de Venezuela. Hola, licenciada. Sí, Hola. estamos hablando siempre de acuerdo con la situación de Venezuela. Sí se crearon decretos, pero fueron legales. Más sin embargo, se hablaba acerca de ilegalidad, ya que como usted dice anteriormente, la legislatura está para ayudar al pueblo. Más sin embargo, ahora se han ocupado esos derechos, pero no para ayudar al pueblo, sino que para tener crisis económica, crisis política, etcétera. Entonces, eso es lo que queríamos dar a entender. Ah, ok, gracias. Bueno, también yo quisiera abonar en el sentido de que ustedes deberían de investigar cómo fue el tema de que Hugo Chávez se fue postergando y postergando el poder, porque la Constitución igual no contemplaba el tema de la alternabilidad en el poder, no lo contemplaba, sino que en el 2002 por ahí resultó que igual se lanzó un referendo, ya aprovechando con ese tema de la reforma constitucional, para consultarle al pueblo si estaba de acuerdo con el tema de la reforma constitucional. Entonces luego sufrimos el tema de la reforma constitucional, o mejor dicho, ellos lo sufrieron, y de esa forma fue que también se fue enquistando el poder. También posteriormente vamos a estudiar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde magistradas de la Sala de lo Constitucional también fueron destituidas de allí de una manera ilegal, ¿verdad? Eh,
con el objetivo de también irse enquistando en el poder. En ese sentido, pues ahí están todas esas situaciones y otras más que ustedes podrían investigar que, que van llevando a la situación actual. ¿Más preguntas o comentarios? Bueno, excelente, nuevamente felicidades y muchas gracias, muy agradecida. Tienen 2 puntos extra sobre el examen. El examen, no el total, ¿verdad? Sino lo que saquen del examen, sacan 7, 8, van a tener 2 puntos extra. Bien, ahora quería saber si los 2 grupos estaban preparados para el tema de la exposición de sus tareas. Hola, licenciada. A mí me avisó por chat, pero no había visto, pero sí estamos preparados aún así. Vale, entonces igual les dejo la posibilidad de compartir la tarea, por favor. Ok, compartimos ya. Sí, por favor. Ok, compañeras, no sé si ya pueden compartir. Ahorita. ¿Se ve? Sí. Ok. Creo que ya puedo comenzar, ¿verdad? Sí, si lo pueden hacer un poquito más grande Ah, para que lo podamos leer, por favor. que sea muy pequeño. ¿Ahí? ¿Puede- Sí, sí, se mira un poco mejor. ¿Qué dice el grupo? ¿Lo pueden ver? Sí, se Sí, ve. Sí, se ve mejor. Bueno, gracias. bueno, buenas tardes, compañeros. Somos el grupo 6. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Somos el grupo 6, presentado por Andrea Monterrosa, Andrea Hernández, Kenia Villalta y Carla Santamaría, y mi persona, Hazel Sosa. Este día les voy a compartir un poco acerca de un cuadro comparativo que dejó la licenciada acerca de las diferencias y similitudes entre Estado moderno, Estado de Derecho y Estado constitucional. Bueno, nosotros lo hicimos en grupo, entonces mi compañera hizo la parte de abajo y yo la de arriba. Vamos a comenzar con las diferencias. En el Estado moderno, las diferencias son las siguientes. Centralización de poder en una autoridad soberana, desarrollo de instituciones estatales como el ejército, la administración pública y el sistema judicial. En el Estado de Derecho son las siguientes. Preeminencia de la ley. Las leyes se aplican de manera uniforme y sin excepciones. Protección de derechos y libertades individuales. Existencia de mecanismos para la revisión y control del ejercicio del poder. Y en el Estado constitucional son las siguientes. Constitución como norma suprema, toda la ley y acto del gobierno debe ajustarse a la Constitución y protección explícita de los derechos fundamentales y garantía de los ciudadanos también. Mecanismos judiciales para revisar y anular leyes y actas contrarios a la Constitución. Y en similitudes tenemos las siguientes. En el Estado moderno es la organización política. Todos buscan organizar y regular la vida en la sociedad mediante estructuras de gobiernos y leyes. En normas y Estado de Derecho son las siguientes, normas y leyes. Todos se basan en un marco normativo para garantizar el orden y la justicia. Y en el Estado constitucional son las siguientes, protección de derechos. Los 3 conceptos buscan proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, aunque lo hacen de maneras y enfoques diferentes. Y limitación del poder. En los 3 casos hay un interés en limitar el poder del gobierno y evitar abusos.
Y también quisimos agregar un poco acerca de la importancia de todo esto, del Estado moderno, Estado de Derecho y Estado constitucional, aunque no nos la pidieran. Ahorita mi compañera Andrea les va a explicar un poco acerca de eso. En la importancia del Estado moderno tenemos que radica en varios aspectos, como lo es la soberanía, la centralización del poder, el desarrollo de instituciones y la identidad nacional. En la importancia del Estado de Derecho se manifiesta como en la igualdad ante la ley, la protección de derechos humanos, la transparencia y responsabilidad y la estabilidad jurídica. Y como último tenemos el Estado constitucional. Su importancia incluye el equilibrio del poder del Estado mediante las leyes, también derechos fundamentales, participación ciudadana y adaptabilidad. Muy bien, excelente. Eso sería en parte el cuadro comparativo de los estados, ¿verdad? Eso sería en Estado de Derecho y Estado constitucional, y es un cuadro comparativo. Ahorita mi compañera va a explicar las características de los... Ahorita les voy a explicar ella. Muy bien. Si lo puede hacer un poquitín más grande, por favor. Ok. Ahí está. Bueno, pues buenas noches, compañeros. Como pueden observar en el segundo esquema, nosotros exponemos acerca de 3 principios fundamentales que sustentan el derecho constitucional, como lo es la supremacía constitucional, la separación de poderes y el principio democrático. Comencemos con el primer principio, que es la supremacía constitucional, y básicamente un resumen de las características es que la Constitución es considerada como la ley suprema de nuestro país, y esto significa que todas las demás leyes deben ajustarse a lo que establece la Constitución, y además existe un control de constitucionalidad que se encarga de verificar que todas las leyes y actos del gobierno estén alineados. Pasemos al segundo, que sería la separación de poderes. Y pues el poder del Estado se divide en 3 ramas independientes: legislativa, ejecutiva y judicial. Y como estamos conocedores, cada una de estas ramas tiene funciones específicas y además opera de manera autónoma. Y finalmente, hablemos sobre el principio democrático, que este principio se basa en la soberanía popular, y lo que significa que el poder reside en el pueblo y que también promueve la participación ciudadana en procesos políticos, además de garantizar la protección de derechos liberales y fundamentales. En conclusión, estos 3 principios son pilares fundamentales, ya que juntos aseguran un marco legal sólido que protege nuestros derechos como ciudadanos y también promueve un gobierno justo. Bueno, excelente. ¿Preguntas? Muchas gracias. ¿Preguntas, comentarios, dudas? ¿Todo bien? ¿Estará el segundo grupo que había elegido? ¿No? Bueno, vamos a continuar entonces. Bien. Algo que les quiero decir en relación a los trabajos siempre, de los principios y los tipos de Estado. Todos lo han hecho bastante bien. Nada más que digamos que el caso del grupo de las compañeras que acaba de exponer ha explicado un poco más, un poco mejor acerca del Estado moderno, porque siento que justamente en esa parte se me han confundido un poquito. Si ustedes miran ahí en la rúbrica que ya está colgada en sus trabajos, perdón, en la plataforma, ahí yo he puesto algunas observaciones. Casi todas las observaciones se han realizado en torno al Estado moderno. Debo aclarar una situación. Ya nosotros no vivimos en la época moderna. Ya como la historia ha clasificado la época moderna hace siglos atrás. Ahora nosotros vivimos en otro tipo de sociedad que se denomina la sociedad del conocimiento.
pero creo que de ahí un poco se ha generado la confusión pensando que estamos hablando de un estado actual cuando hablamos de un estado moderno, que podrían ustedes malinterpretar pensando que se refiere a un estado contemporáneo como el que nosotros estamos viviendo, pero no. Históricamente el estado moderno data de ciertas fechas a ciertas fechas que ustedes pueden investigar. Entonces, en relación a eso, hay que hacer como la aclaración que el estado moderno ha surgido posteriormente al tema del feudalismo, al tema del feudalismo. Creo que aquí no es necesario explicar qué es el feudalismo, ya ustedes lo deben haber estudiado lo suficiente desde el bachillerato y luego posteriormente, no sé si en la teoría general del Estado, pero creo que ya todo el mundo tiene conocimiento de lo que es el feudalismo. Entonces, posterior al feudalismo fue que se fueron creando estos tipos de monarquías en donde los burgueses, por decirlo así, o mejor dicho, no los burgueses, los nobles, corrigiendo, los nobles fueron entregando sus tierras al rey para ir haciendo una unificación de tierras y una unificación de lo que se podría denominar como un estado central que anteriormente no se tenía. Entonces, lo que caracteriza a este estado como tal, obviamente, y lo recalco porque en muchos de los trabajos veía, por ejemplo, que hablaban del sistema de votación incluso, y que habían dicho que allí en ese estado moderno se reconocía la posibilidad del pueblo de votar y de elegir a sus representantes. Entonces, esto es incorrecto en el sentido que estamos hablando de la monarquía y recuerden que el monarca no era escogido por el pueblo como tal, sino que se había realizado la creencia que el monarca era un elegido de Dios. Entonces, los puestos, digamos, de los funcionarios se habían vuelto de alguna manera hereditarios. Miren, me está molestando el aire acondicionado. Permítame un segundito que lo voy a apagar. Permítame. Entonces, en ese sentido, quería hacer la aclaración, ¿verdad? Porque hay bastantes comentarios un poco extraviados acerca de las características del verdadero Estado moderno. Si ustedes quieren como ahondar un poco más, ahí en el libro de Ana María Navas, que es como el segundo libro de apoyo que yo estoy utilizando, ahí ustedes pueden buscar acerca de esta información. No sé si tienen preguntas o comentarios en relación a esto. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, gracias. Bien, entonces veamos, ya vimos el video sobre el golpe de Estado y las tareas. Ahora veamos este tema sobre los aspectos importantes a destacar sobre el principio de supremacía constitucional. Fíjense que yo quería como ahondar sobre ese principio porque obviamente es bastante importante. En las lecturas, ustedes tienen bastante información sobre el principio de constitucionalidad, pero yo quería referirme a este cuadro para recalcar que el principio de supremacía constitucional, digamos que es uno de los principios básicos o fundamentales para decir que la Constitución es como la norma más fundamental e importante organizadora de todo el Estado, haciendo alusión a la pirámide de Kelsen. Entonces, ¿qué conlleva o cuáles son los significados que tiene esta norma? Primero, pues tiene una conexión inmediata con los factores reales de poder. Cuando nosotros hablamos de factores reales de poder, hablamos de un montón de sectores que conviven en la sociedad
pero que de alguna manera son influyentes para las decisiones que se vienen tomando. Aquí se mezcla el tema de la política, se mezcla el tema de la economía, como para ir haciendo alusión a aquellas otras ramas que habíamos estado estudiando, ¿verdad? Pero lo relevante es que la Constitución es la única garantía para que esta conexión sea perdurable. Por ahí alguien me preguntaba si Venezuela había perdido el tema del contrato social. Lo que pasa es que en Venezuela ya los factores reales de poder, por decirlo así, habían dejado de sentirse cómodos, por decirlo así, con este gobernante. Entonces lo que pasa es que aquí viene el tema, ¿verdad? La estabilidad no depende tanto de la forma como tal, sino de las fuerzas sociales y económicas que lo sostienen. En tal sentido que la estabilidad de la Constitución como tal va a ir dependiendo también de esas fuerzas sociales y económicas, hasta donde el pueblo se encuentre cómodo. Recuérdense ustedes, y más adelante lo vamos a ver, dentro de la Constitución hay un artículo que habla incluso del derecho de insurrección, y otro artículo que habla de la posibilidad de que el pueblo es el dueño de la soberanía, o sea, el pueblo decide. En la medida en que el pueblo se sienta o no se sienta cómodo, pues ahí vamos a ir haciendo los cambios que consideren necesarios. Otro elemento es que contiene el mínimo elemento para que el orden jurídico pueda existir. Esto es muy importante porque de nada o mejor dicho, no podemos tener una sociedad ordenada si realmente no tenemos una constitución, no tenemos un orden de leyes como tal. No puede ser una sociedad que viva en armonía, por decirlo así. Entonces, es necesario contar con elementos importantes como estos documentos que van poniendo un orden dentro de la sociedad, van otorgando estatus, van otorgando ciertas pautas de comportamiento, tanto para los funcionarios como para los ciudadanos como tal en su convivencia entre sí, y también la convivencia que los ciudadanos puedan tener junto frente a los funcionarios como tal. Entonces, la norma se vuelve suprema como tal y es difícil, por eso es difícil o imposible de reformar, porque no estamos hablando de cualquier texto o cualquier declaración, sino que estamos hablando precisamente de un documento muy importante que constituye el Estado o que contiene prácticamente el ideal de la sociedad que nosotros queremos tener, el ideal de la estructura que podría mantener un Estado. Entonces, por eso se pretende que el orden constitucional sea permanente y no inmutable. O sea que en la medida en que el orden constitucional tenga menos cambios como tal, entonces vamos a tener una sociedad más estable para poder vivir en ese sentido. Entonces, por eso la Constitución es la base en la que descansa todo el ordenamiento jurídico como tal. ¿Preguntas? ¿Observaciones? Todo Bien, bien, licenciada. Todo bien. excelente, muy bien. Entonces, Liz, sigamos. una pregunta. Dígame, Brian. Si no mal recuerdo, creo de que leí un artículo o una noticia, o bueno, no recuerdo, sobre que Venezuela tenía una de las mejores constituciones a nivel de Latinoamérica. No sé, digamos, hasta qué punto, o por qué si tienen una de las mejores constituciones, no se llega, digamos, bueno, ha tenido tantos problemas, ya sea por, bueno, a lo largo de la historia y todo, con todo esto que está sucediendo. Sí, efectivamente, ¿verdad? Realmente nunca he leído la Constitución antes del 2000, cuando entró en vigencia el tema de Hugo Chávez, pero ¿cómo podríamos catalogar si la Constitución es una de las mejores? Es porque, por ejemplo, define correctamente las funciones de cada uno de los órganos del Estado,
realiza o concede diversos derechos y a veces pueden ser incluso derechos de vanguardia que no existen en otras constituciones para el tema de los ciudadanos. Esos pueden ser como algunos ejemplos importantes de por qué se podría definir una buena constitución. En ese sentido, ¿verdad? Ya hemos hablado del tema del orden constitucional y vamos a seguir hablando de esto y de las funciones de cada uno de los órganos del Estado. Lo vamos a hablar con el principio de separación de poderes ahorita en unos minutos, pero para que ustedes puedan ver que, como dice el popular dicho, ¿verdad? Zapatero a tus zapatos, todos los funcionarios deben desarrollar las funciones que les corresponde sin la posibilidad, o mejor dicho, sin el abuso de invadir a otros órganos del Estado para que pueda existir una armonía y un equilibrio dentro de la sociedad. Así estamos ahorita con este tema de la doctrina constitucional de hace siglos. No estoy hablando de este siglo, no estoy hablando del siglo XXI, estoy hablando del siglo XVIII, incluso antes, ¿verdad? Del siglo XII, con Inglaterra, que lo que hicieron esos pensadores, los creadores del derecho constitucional, del constitucionalismo, fue ir creando como esos parámetros como para decir, miren, estos serían como los elementos básicos para que una sociedad pudiera vivir tranquila, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos estudiando. ¿Preguntas? No sé si más o menos logré contestar su comentario, Brian. Sí, Lick, sí, más que todo me había quedado la duda, pero sí, sí. Bueno, gracias. Bien, ahora veamos este tema de las consecuencias de la supremacía constitucional. ¿Cuáles son las consecuencias de que exista una supremacía constitucional? Bueno, lo primero que tenemos es un control de constitucionalidad de leyes. Y digo lo primero, ¿verdad? Pero como ustedes pueden ver, todo está en círculo, no hay primeros ni últimos, sino que todo es un conjunto de elementos que se van armonizando entre sí. Cuando hablamos nosotros de control constitucional, el control constitucional, ahí mismo se lo dicen las lecturas principales, puede ser de dos tipos. El primer tipo es un control constitucional concentrado. ¿Qué significa este control constitucional? Bueno, para comenzar, partamos de la idea de control constitucional. ¿Qué es el control constitucional? El control constitucional no es otra cosa más que la protección de la Constitución. ¿Cómo vamos a activar aquellos agentes o aquellos elementos para que el contenido de la Constitución siempre sea protegido, siempre sea cuidado? Ya vemos lo que pasó con Venezuela, entonces no cuidaron el contenido de la Constitución, permitieron que otras instituciones la manosearan, la manipularan de acuerdo a sus propios intereses y ahora tenemos consecuencias nefastas como las que se están viviendo en este sentido, ¿verdad? Eso es lo que sucede cuando el poder se otorga a un solo órgano. Entonces, ¿pero qué pasa o cómo se activa ese cuidado a la Constitución o esa protección a la Constitución? Se activa ya sea de una manera concentrada a través de un solo tribunal, un hito, y dicen, bueno, miren, fíjense que va a existir un solo tribunal, en el sentido de que ese tribunal va a estar destinado únicamente a proteger la Constitución y va a ser el vigilante del contenido de la Constitución y de que no se vulnere la Constitución como tal. Y tenemos otra posibilidad. La otra posibilidad es que se vaya ejerciendo el control difuso de la Constitución. Cuando nosotros hablamos de control difuso de la Constitución, no solamente es un tribunal el que está destinado a proteger la Constitución, sino son todos, somos los ciudadanos, es los funcionarios en el ámbito administrativo, los jueces desde diversos niveles, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. ¿Ustedes alguna vez han visto Matrix? Yo sé que es una película algo antigua, pero es buenísima, se las recomiendo. ¿Alguien ha tenido la curiosidad de ver esta película con Verónica Urias, ok? ¿Cómo se llama? Keanu Reeves, le digo, Keanu no sé Reeves, cómo se excelente. pronuncia. Keanu Reeves, sí. Bien, ¿qué pasa en Matrix? Ustedes se acuerdan que hay un agente Smith, ¿se acuerda, Verónica? Del agente Smith, más o menos.
Ya lo vi Es hace quien le tiempo. ofrece las pastillas, ¿verdad? No, el agente Smith es un tipo que está vestido así como policía, que tiene saco, tiene corbata y anda persiguiendo a Neo porque digamos que el protagonista, bueno, más o menos les explico, ¿verdad? La Matrix es como, la deberían de ver, realmente es una película bastante filosófica. Las máquinas, digamos, se han tomado el control y han agarrado a los humanos y los han conectado en tubos y todos los humanos están dormidos y lo que han creado es una realidad virtual. Entonces todo el mundo tiene vidas, están casados, tienen hijos, tienen miles de actividades, pero todo lo que pueden ver es una realidad virtual, porque en la realidad están casi todos como muertos, conectados a una máquina que es la que les genera la realidad virtual. Entonces durante todas las películas, este protagonista que se ha escapado de esa realidad virtual porque quiere como vencer a las máquinas, anda siendo perseguido por este agente Smith. El agente Smith, digamos que de repente cuando mira ya lo doy la palabra, Brian, cuando mira que la Matrix de alguna manera se altera, entonces comienza a perseguir a los delincuentes, ¿verdad? Que se han escapado de esa realidad virtual para poner todo en su orden. Una de las características del agente Smith es que el agente Smith se puede multiplicar, se multiplica mil y una vez, ¿verdad? Con tal de andar persiguiendo a esas personas que se han escapado de la realidad virtual, porque lo que le interesa es proteger la realidad virtual y que todo esté así en orden, ¿verdad, Brian? Eso le iba a decir de que en un artículo siempre sobre la película se decía que el agente Smith representaba muchas de las emociones humanas, por ejemplo, la desesperación, la frustración, y ajá, se encargaba de tratar de mantener el orden siempre en la Matrix. Exactamente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de control difuso, de constitucionalidad, hablamos de que existen muchísimos agentes Smith persiguiendo al que vulnera la Constitución. Es decir, cualquiera puede tomar ese rol o esa característica de agente Smith para decirle, está vulnerando la Constitución. Yo como ciudadana puedo ir a interponer una denuncia o una demanda, ¿verdad? A la Sala de lo Constitucional para decir, mire, por esa y esa forma se está vulnerando la Constitución. Y si es cierto, nosotros tenemos la Sala de lo Constitucional, que prácticamente es un tribunal constitucional, que es el encargado de verificar el cumplimiento de la Constitución, ya les voy a decir más adelante de qué manera, ¿verdad? Pero también tenemos jueces, tenemos otro tipo de funcionarios públicos que se encargan de controlar la Constitución. En ese sentido, pues la idea de controlar la Constitución es no provocar desórdenes de ningún tipo de naturaleza. Hay como una historia como un poco más profunda. Esto del tipo de control constitucional nació en Estados Unidos con una sentencia que es muy famosa. Creo que se llama la sentencia de Marshall. Bueno, se las debo, pero ahí se lo voy a poner para que ustedes puedan investigar por qué se ha ido multiplicando así. O sea, esta situación viene de Estados Unidos en tal sentido. Luego tenemos leyes anteriores a la Constitución, son derogadas, no son acordes, ¿verdad? Porque si contradicen a la Constitución, también son expulsadas del ordenamiento constitucional. También hay imposibilidad que los órganos deleguen el ejercicio de sus funciones. No es como nosotros, ¿verdad? Hey, mira, yo hoy voy a barrer y vos trapeás, y mañana vos trapeás y yo barro, ¿verdad? O yo que soy encargada de lavar los platos ese día, pero vení vos a hacerlo y mañana lo voy a hacer yo. Mientras tanto, aquí voy a hacer tu trabajo en la computadora, ¿verdad? No es el tema de zapatero a tus zapatos, ¿verdad? Dedícate tu órgano de lo que sea al ejercicio de tus propias funciones sin invadir las funciones de los otros órganos. La legitimidad de la Constitución es incontrolable. En ese sentido, pues el deber ser debería ser eso, ¿verdad? De que el hecho de que la Constitución sea legítima significa de que ha pasado por un proceso hasta cierto punto de formación de la Constitución en donde el pueblo ha de alguna manera estado de acuerdo con la formación de la Constitución, con cada uno de esos elementos, para que se pueda determinar de manera legítima. Dice Brian, en la sentencia de Marshall se argumenta la cuestión
de si una ley incompatible con la Constitución puede llegar a convertirse en ley de la nación es cuestión de gran interés para los Estados Unidos. Dice, si una ley incompatible con la Constitución puede llegar a convertirse en la ley de la nación, es una cuestión de gran interés. Obviamente no podría, ¿verdad? Con el tema de control de constitucionalidad de manera difuso, si es contraria a la Constitución, tiene que ser expulsada del sistema. Eso es lo que prácticamente se habla en ese tema. Y luego también los actos que contradicen a la Constitución carecen de validez. Ahí ustedes pueden tener diversidad de tipos de actos que son vulneradores de derechos fundamentales que se encuentran en la Constitución, pero porque están contradiciendo la Constitución como tal, entonces es que conlleva a este tema de restringir los actos vulneradores de los derechos de la Constitución o de alguna situación, invasión de funciones, pues obviamente son reprendibles, por decirlo así, hasta llegar al sentido de evitarlos para no alterar el orden constitucional como tal. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Bueno, eso era lo que le quería decir y recalcar en cuanto al principio de supremacía constitucional para complementar lo que ustedes han hecho de sus trabajos. Lo han hecho bastante bien en el sentido de que han identificado las características de cada uno de los principios, pero también es importante ir recalcando cuáles son los elementos o los contenidos más importantes de cada uno de los principios. Ahora, en relación al principio de separación de poderes, la lectura obviamente les va dando como muchísimos más detalles en relación a estos temas. Si todavía no la han leído, pues obviamente les recomiendo que la lean para que ustedes tengan idea de lo que se está hablando. Allí en la lectura venimos hablando de las versiones clásicas, de las versiones contemporáneas, y ya les venimos dando como un poco más de datos, con más autores y todo lo demás. Yo lo que estoy tratando de hacer ahorita es como una manera más práctica de irles informando acerca de lo que contienen esos principios y por qué es tan importante que ustedes lo conozcan. Bueno, en cuanto al principio de separación de poderes, le llamamos así principio de separación de poderes porque así nació. Su creador, digamos, fue Montesquieu y por otro lado fue propuesto por John Locke en Inglaterra, y ahí iba como proponiendo ese tipo de situaciones en donde ellos se enfocaban más que todo en el tema de la versión clásica. Si hablamos de la versión clásica, recordémonos que si estamos en el Estado moderno, hay una monarquía y no hay una división de funciones, que por ahí decían que el Estado moderno tenía suficientes leyes que adecuaban los derechos de los ciudadanos. No, cuando estamos hablando del Estado moderno, no habían derechos reconocidos a los ciudadanos, ni tampoco leyes como nosotros las conocemos a través del poder legislativo. Si acaso habían sido creadas leyes a través del órgano ejecutivo, que era el monarca únicamente, ¿verdad? Pero el monarca detentaba los tres poderes, detentaba el poder legislativo y el poder judicial. Sí, exactamente, Hazel, no habían derechos, era todo un caos. Acordémonos que en el tema de la monarquía, pues el rey prácticamente decidía quién vivía, quién iba a la cárcel, por cuánto tiempo iba a la cárcel. No habían leyes como nosotros las conocemos a través del Parlamento. Fue precisamente a través del derrocamiento de las monarquías y de la creación de los parlamentos es que se hace como el contrapeso, por decirlo así, el jale entre el ejecutivo y el legislativo, porque el legislativo, ya los parlamentos, le ponían un freno al rey a través de las leyes en ese sentido. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Pues en esta época es que se creó esta propuesta de la versión clásica, en el sentido de decir, miren, y como que no les parece que tenemos mucho poder para el rey y como no creemos que se está como extralimitando un poquito en todas las decisiones que está tomando y todos los derechos que nos está afectando, ¿no sería como mejor irlo limitando un poquito creando un parlamento? Y el parlamento fue lo primero que se fue creando. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, les recomiendo que vean
los últimos zars de Rusia, antes de la revolución bolchevique. Ahí está como clarito cómo fue el golpe de Estado, porque en realidad sí fue un golpe de Estado que los bolcheviques ocasionaron a los zars, y cuáles fueron las razones. Pero algo muy importante, quizás le voy a hacer un poquito de spoiler, pero fíjense que llegaba una parte en la que el rey se resistía a otorgar el poder. Y el consejero le decía, mire, ceda un poco de poder, permita que el parlamento se cree, concédales un poquito de derechos para que la gente se calme por todas las revueltas que había. La cosa es de que el SARS no quiso, ¿verdad? Y puntos suspensivos. Entonces, eso es lo que va pasando, ¿verdad? Que el pueblo no le anduvo pidiendo permiso de crear el parlamento, simple y sencillamente crearon el parlamento y le dijeron, mira, aquí le vamos a ir poniendo leyes y aquí nosotros vamos a ir creando nuestros propios derechos y nosotros les vamos a ir limitando su poder. Entonces, precisamente, estas ideas de estos pensadores fueron las que fueron hablando de la separación de poderes como tal. Ahora, evolucionamos hacia la división de poderes en la época contemporánea, o sea, la época actual. Ahora, si ustedes se fijan, sigue siendo división de poderes según ese doctrinario, pero en realidad hay otros funcionarios que, mejor dicho, hay otros escritores que le llaman división de funciones. Ya no hablan de división de poderes porque precisamente dicen, es que fíjese de que ni el órgano legislativo, ni el órgano judicial, ni el órgano ejecutivo tienen poderes de nada. ¿Por qué? Porque la soberanía ¿en quién radica? En el pueblo, ¿verdad? Entonces el que tiene el poder es el pueblo. Simple. Estos funcionarios son funcionarios y realizan funciones para el bienestar de nuestro pueblo, pero quien en realidad contiene la soberanía es el pueblo como tal. Entonces, por eso es que ahora ya no se le llama división de poderes o separación de poderes, sino que se le llama división de funciones. Y pues ese autor, por ejemplo, propone algunos elementos importantes como estos. Por ejemplo, propone una división horizontal. Si nosotros hablamos de horizontal, hablamos así, ¿verdad? De esta división un poco lineal en el sentido de que, es que no me deja ver esto y no les puedo explicar ahorita. Vaya, tenemos los controles intraorgánicos. Eso era importante, yo se lo quería explicar. Miren, tenemos dos tipos de controles, los intraorgánicos y los interorgánicos. Cuando hablamos de los controles intraorgánicos, comencemos por estos, los intra, estamos diciendo que son controles que suceden adentro del mismo órgano. ¿Cuál órgano? Cualquier órgano. Por ejemplo, aquí estamos hablando del bicameralismo. No lo tenemos nosotros en nuestro país porque nosotros tenemos una sola asamblea legislativa, actualmente con 60 diputados, y no hay bicameralismo, pero en Estados Unidos sí. Entonces la Cámara Alta controla a la Cámara Baja. El Senado, hay un Senado destinado a decidir ciertos elementos, pero por ejemplo, lo logran aprobar en este Senado, pero tiene que pasar el filtro del Senado que está hasta el otro lado. Entonces, esto representa un control entre los diversos elementos que conforman un solo órgano, pero entre ellos se está controlando, ¿verdad? Otro elemento que tampoco nosotros tenemos aquí es la separación entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno, pero por ejemplo, en el tema de una monarquía constitucional, sí lo podemos tener, por ejemplo, el rey ya quedó limitado un montón en relación a las funciones que va a ejercer. El rey ya solamente ejerce funciones diplomáticas y simultáneamente hay un jefe de gobierno que va realizando todas las actividades, digamos, administrativas que le convienen al Estado. Entonces, es un estira y encoge porque son dos personas que probablemente están orientadas a realizar una actividad
bastante similar, pero que podrían tener ideas completamente diferentes y están como enllavados, obligados a ese estira y encoge, ¿verdad? Cualquiera podría decir, uy, insane, es insano, esto es insano porque hay contradicción entre uno y otro y como hay contradicción, entonces no me dejan trabajar. Esto es inaudito, no hay posibilidad de que yo pueda avanzar si no me dejan trabajar. Pero esto es sabio porque significa que hay un control del poder como tal que uno está ejerciendo en relación al otro, que las responsabilidades son repartidas, que no hay, por ejemplo, asunción de una sola persona que decida y ya, y listo, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es de que cuando nosotros hablamos de poder, también hablamos de responsabilidad y de quién va a responder de las consecuencias de esas decisiones, que es mejor que esas decisiones y la responsabilidad de o las consecuencias de esas decisiones sean repartidas o solamente sean aludidas para una sola persona. Por ejemplo, el trabajo en equipo, porque es importante, ¿verdad? Puede ser que cualquiera pueda decir, yo trabajo mejor yo solo o yo sola, que sabe en ese tema de trabajo en equipo, pero ¿cuánto puede usted aprender de su colega, de su compañero, cuando usted está trabajando en equipo, ¿verdad? O si usted asume toda la responsabilidad cuando se equivoca, simple y sencillamente, ¿verdad? Entonces de eso estamos hablando cuando hablamos de esos controles intraorgánicos. Entonces, aquí en el órgano judicial hablamos del escalamiento de los tribunales. Ya les he hablado de eso, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos tribunales, lo vamos a ver más adelante, cada uno tiene sus funciones, realiza ciertos ejercicios que van delimitando ese poder, por decirlo así, que tienen. No es un poder ilimitado, ¿verdad? Para que ellos decidan, sino que cada uno tiene sus límites y entre ellos mismos se regulan. Preguntas, comentarios. ¿Qué tal vamos, Grace? ¿Se comprende? Bien, ¿podría repetirme el bicameralismo, por favor? Sí, el bicameralismo se refiere a una cámara alta y una cámara baja, y ese nació en el tema del Parlamento de Inglaterra, en el que se fueron creando ciertos elementos en donde se iba discutiendo ciertos temas, por decirlo, iban a corresponder a la cámara baja y ciertos temas a la cámara alta, pero ese mismo tema se replicó también en Estados Unidos. Si se fijan, el Senado está dividido por la cámara alta y la cámara baja. Entonces, hay algunos temas que los decide la cámara baja, que son un grupo de personas en específico, y la cámara alta, otro grupo de personas, ¿verdad? Pero hay temas que requieren de aprobación también de la cámara alta, es decir, pasaron el filtro de la cámara baja y ahora necesitan ir al filtro de la cámara alta. ¿Preguntas? Sí, sí, ¿Todo gracias. bien? Muy bien. ¿Alguien más? Daniela, ¿qué tal? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Todo bien, no, sí, es que mire, tenía una pregunta con lo del pasado, cuando dijo que la constitución era difícil que se cambiara. Yo ayer estaba leyendo que había una constitución flexible y rígida, entonces la flexible, esa sí se puede cambiar fácilmente, ¿verdad? Porque estaba leyendo que Estados Unidos tiene una constitución flexible. Sí, no, Estados Unidos tiene, al contrario, una constitución rígida. Es la constitución, digamos, que no se ha cambiado desde 1700 y pico. Sí se agregaron ciertos derechos, pero no se ha modificado absolutamente nada. Es una constitución rígida, pero sí pueden existir constituciones flexibles. Ya lo vamos a ver cuando veamos la tipología de la constitución ese mismo día, esperemos, porque yo soy un poquito fuera de tiempo. Verónica. Donde tengo entendido con la Constitución de Estados Unidos, esa que usted menciona de 1700, es la que se hizo con los decretos que hicieron en el Federalista, ¿verdad? Sí, esa misma, y esa sigue siendo, y como les digo, no contenía derechos, pero posteriormente hicieron una nómina de derechos y eso es lo único que han modificado, le incorporaron derechos, pero no ha habido otro tipo de modificación. Ok, gracias. Bien,
Ahora veamos los controles interorgánicos. Los controles interorgánicos se refieren a los controles entre los órganos del Estado. Es decir, aquí estamos hablando del mismo órgano. Si hablamos del bicameralismo, hablamos, por ejemplo, del Parlamento. Si hablamos de jefes de Estado y jefes de gobierno, hablamos del órgano ejecutivo. Si hablamos de los tribunales, pues obviamente hablamos del órgano judicial. Es dentro de los mismos órganos, pero los interorgánicos son afuera. Es decir, se controlan, un órgano controla a otro órgano. Por ejemplo, el veto ejecutivo. Ya hemos hablado del proceso de formación de ley y ustedes también lo tienen que considerar dentro de su tarea de la reforma constitucional. ¿Cómo es o cómo se desarrolla el proceso de formación de ley? Si lo estudiaron antes en Introducción al Derecho, bien, entonces significa que ya tienen un punto ganado. Ya no les va a costar. Si no lo estudiaron, pues estudienlo porque precisamente esa es la idea, que ustedes conozcan el proceso de formación de ley. Bueno, pero más o menos les explico, el proceso de formación de ley es que alguien presenta una iniciativa de ley, la comienzan a estudiar, no le puede decir quién, ahí lean la Constitución, ¿verdad? ¿Quién? La comienzan a estudiar, dicen que la ley tiene futuro, que no sé qué, hacen la ley. De acuerdo a los tipos de leyes, se piden cierto tipo de aprobaciones, una mayoría simple, que es la mitad más uno, o una mayoría calificada, que son las 3/4 partes de la Asamblea Legislativa. Ahí en la lectura les he puesto el número de diputados que se requiere para cada uno de ellos. Entonces, en este tipo de elementos, digamos, la Asamblea Legislativa se logró poner de acuerdo y dicen, vamos, tenemos una ley. Ahora que resulta, se la presentamos al presidente. El presidente viene y la lee. Vaya, esta es la ley, dice. Y de repente encuentra una ley y dice, mire, esta ley no está bien. Esta ley es inconstitucional. ¿Por qué? Allá va el agente Smith, ¿verdad? A tomar posesión de la cara del presidente, ¿verdad? Para decir, esta ley es inconstitucional, es en contra del sistema, yo la voy a vetar. En ese sentido, no pasa porque es inconstitucional. Y la veta. ¿Cómo es el control interorgánico? Ahí va la asamblea rumbo, ¿verdad? A crear la ley y todo bien. Pero digamos que hipotéticamente la ley era vulneradora de derechos y al presidente le parecía que era vulneradora de derechos, entonces no lo aprobó. Y tendría la Asamblea Legislativa que ver cómo supera ese veto para poder crear la ley. A pesar de eso, todavía existe la posibilidad de que alguno de nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, interponga una inconstitucionalidad por esa ley que la Asamblea Legislativa ha creado. De eso estamos hablando entonces cuando hablamos de controles interorgánicos, controles entre órganos que son externos, que son diferentes el uno al otro, pero se controlan entre sí. ¿Estamos claros con el concepto? ¿Sí vamos bien, Ernesto Tobías? Bien, excelente. Ahora, las comisiones. ¿Qué comisiones? Las comisiones de la Asamblea Legislativa. Por ahí, no sé si a ustedes les gusta ver noticias, pero hace algunos años, ahora con la entrada de este nuevo grupo de poder, por decirlo así, se han creado unas comisiones para ir encargando, por ejemplo, de ir investigando ciertos elementos, como por ejemplo que hacían con las donaciones que daba la Asamblea Legislativa a las organizaciones no gubernamentales y han estado investigando un montón de tipos de cosas. Entonces, ese tipo de comisiones también son controles entre órganos porque pueden ir fiscalizando a otros funcionarios que forman parte del sistema, por decirlo así, o del gobierno, para irles preguntando qué es lo que están haciendo y qué es lo que no, ¿verdad? Entonces, ese tipo de comisiones también se consideran como interorgánicas. Luego tenemos la función parlamentaria o investigadora, que esta función tiene su nombre muy especial aquí. Esta función investigadora se llama interpelación. Voy a ver si lo puedo anotar.
¿Sí se mira lo que estoy escribiendo? Sí, licenciada. Bueno, esa es la palabra. Esta función investigadora la desarrolla la Asamblea Legislativa, se llama interpelación. Y esta función investigadora es prácticamente un paso para antes de poner una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República por un posible delito que se haya cometido. Interpelaciones famosísimas, la interpelación que le realizaron a Francisco Flores para preguntarle qué se había hecho el dinero. No sé si alguna vez ustedes tenían la oportunidad de verla, ¿verdad? Que le preguntan, ¿y qué se hizo el dinero? Y él les decía, ay, es que se lo di a los destinatarios, se lo di a los destinatarios. Y ahí lo tuvieron, ¿verdad? Lo interpelaron, ¿por qué? Porque la situación era investigar qué era lo que él había hecho mientras era presidente y dónde había estado ese dinero. Otra interpelación famosa es la interpelación que le han hecho a, creo que se llama Merino Monroy, que es el jefe de la Fuerza Armada, por el 9F. ¿Alguien sabe lo que es el 9F? Bueno, el 9 de febrero del año 2019, no, 20. Sí, porque después vino lo de la pandemia, justamente después. 9 de febrero del año 2020, para la comunidad internacional hubo un evento que realizó el órgano ejecutivo que se consideró como un intento de golpe de Estado hacia la Asamblea Legislativa, porque delegó todo un operativo militar un día domingo para que para que los militares invadieran a la Asamblea Legislativa. Y ese lo conocemos como 9 de febrero o el 9F, como es bien conocido. Ajá, entonces agarraron la asamblea precisamente. Resultó entonces que, como les digo, para la comunidad internacional eso se consideró como un intento de golpe de Estado porque se utilizaron las Fuerzas Armadas. ¿De qué asamblea legislativa estamos hablando? Estamos hablando de la Asamblea Legislativa 2019-2021, si no me equivoco. 23. 2020. Porque la asamblea dura, los diputados 4 años, si no me recuerdo. O 3, 3 no sé. años dura. No, duran 3 años, pero creo que era la asamblea 2018, 19, 20. Ahí llegaba, Era creo. cuando todavía había La oposición. antigua. O sea, Sí, exactamente, todavía había oposición y justamente la oposición en ese sentido decidió que iba a interpelar a Merino Monroy. Ahí ustedes pueden buscar la entrevista, la manera en la que se le interpeló por este día y por ese supuesto intento golpe de Estado. Claro, al final, como es una cuestión política, no tuvieron como mucha respuesta, ¿verdad? En ese sentido, pero bueno, ahí ustedes pueden ver que es posible el tema de la interpelación como tal. Bueno, además tenemos otro tipo de divisiones verticales como el federalismo, el estado regional o la autonomía municipal. En ese sentido, digamos que territorialmente el poder se divide, ya sea entre estados federados como Estados Unidos, ustedes lo pueden ver, o estados regionales que eh, que se reparten el gobierno del territorio a través de regiones específicas que quizás nosotros no lo podamos ver, pero por ejemplo ese es el caso de España, por ejemplo, en el que tiene diversas comunidades autónomas que están unidas unas a las otras, ¿verdad? Y diversas comunidades autónomas. Solamente por ejemplo, la comunidad autónoma de Andalucía tiene 7 estados, creo, Cádiz, Málaga, Córdoba, Granada, que forman ese tema de estado regional. Entonces, es una forma también de irse repartiendo el poder y la autonomía municipal. Como ustedes saben, pues también en El Salvador se supone que, o el deber ser, es que exista la autonomía municipal, porque aquí tenemos en ese tema la descentralización del poder como tal. Ese es el deber ser de lo que plantea la Constitución como tal. Y también tenemos otro tipo de decisiones, como decisiones políticas conformadas o decisiones de ejecuciones de la decisión. En ese sentido, ya les digo cómo lo comprendemos. Uy, no, no es este. Perdón. está presentando, licenciada. No estoy Ya. presentando. Ya, permítame, que me equivoqué.
Ya no, esto era lo que les quería compartir. ¿Ya sí se mira? No, parece que está. Ya. ¿Ya? Sí. Bueno, así por cuestiones de tiempo, tenemos, voy súper rápido porque ya no alcancé. Bien, tenemos, por ejemplo, decisiones políticas conformadas o fundamentales, resoluciones que toma la sociedad, que son decisivas y determinantes tanto en el presente como en el futuro. Por ejemplo, se trata de asuntos extranjeros o de asuntos internos, las principales decisiones que se toman para decretar una constitución o, por ejemplo, para poder reformarla. Inicialmente las propuestas nacen de grupos reducidos de personas, pero en un momento determinado, pues se puede ir aumentando de personas y de decisiones como tal. Deben intervenir ya sea el órgano ejecutivo, el órgano judicial y hay otro tipo de democracia en donde el pueblo también puede participar activamente a través del referéndum. Esto solamente se lo voy a dejar así porque el referéndum es una pregunta de esa tarea actual, de esta semana que ustedes tienen que resolver. Y luego tenemos ejecución de decisión política fundamental, que es en la teoría clásica, por ejemplo, se brinda preponderancia principalmente a la función administrativa y legislativa. Y en cuanto a la función judicial, se estima que los tribunales son solo ejecutores de la ley para resolver casos concretos, ¿verdad? Y también se deja de lado el control constitucional de las leyes como tal. Ese es un tipo de manera de ejercer el poder como tal, pero no es el que nosotros tenemos, sino que lo que nosotros tenemos como tal es como un ejercicio en el que estos tres órganos del Estado van interactuando, se van controlando unos a los otros. Por ejemplo, no hemos hablado del control interorgánico que podría ejercer el órgano judicial hacia estos otros dos órganos, el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos podría ejercer acciones contrarias a la Constitución y el órgano judicial estar diciendo, los estoy viendo, eso no está bien y vamos a decretar inconstitucionalidades en ese sentido de cosas que se están haciendo. Por ejemplo, uno de los casos como más recientes que les puedo mencionar es justamente para el tema de la pandemia. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, para comenzar, que bien me acuerdo de ese 11 de marzo de 2020, como a eso de las 5 de la tarde hubo cadena nacional y el presidente decretó estado de emergencia. Y aquí estábamos en la oficina cuando yo me senté a ver, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se suspendimos una reunión, estado de emergencia. Y dijo, voy a decretar estado de emergencia. Y yo dije, ¿estado de emergencia? Y yo solamente le dije a mis compañeros, y aquí soy la única abogada, aquí trabajamos un equipo multidisciplinario, educadores, psicólogos, administradores de empleos y tal, nadie me entendió. Y yo le dije, eso es inconstitucional. Fue lo único que les dije, porque el estado de emergencia lo decreta la Asamblea Legislativa, les dije. No puede ir decretando el estado de emergencia porque eso lo decreta la Asamblea Legislativa. Ya días después, cabal, vino la resolución de la Sala de lo Constitucional y dijo, es inconstitucional. Y yo, ven, era inconstitucional. ¿Qué fue lo que pasó con el tema de ir restringiendo también otros derechos como la libertad de tránsito? Y se acuerdan, ¿verdad? No sé, ustedes deben de haber estado más pequeños, quizás probablemente en el colegio, pero nos decían, ¿verdad? Que no podíamos salir tal día o de tal día a tal día y solo con el DUI y no sé qué. Y él sacaba unos mini decretos en los que decía de tal día a tal día le corresponde no sé quién. Y todos esos decretos venían a la sala de lo constitucional y se los declaraba inconstitucionales. Y le decía, mire, esos decretos son inconstitucionales. Y él decía, pero ¿por qué si yo soy el presidente de la República y a mí nadie me puede decir porque yo soy el presidente? Y la sala de lo constitucional le decía, zapatero a tus zapatos, que tú no eres la Asamblea Legislativa, chico. Tú eres el órgano ejecutivo. Si a ti te interesa, tú vete a la Asamblea Legislativa y lo gestionas a través del legislativo, pero como por ahí todavía habían oposiciones, como bien dice Verónica, ¿verdad? Entonces no se ponían de acuerdo para ese tema. Entonces ahí ustedes pueden ver, más adelante vamos a leer esas sentencias más claras para que ustedes les vaya quedando idea de cómo el órgano judicial de aquella época, que por cierto después le dio golpe de Estado,
Entonces, precisamente ahí viene, ¿verdad? El tema de cómo se van controlando unos a los otros. Preguntas, a ver, tengo dos aquí, dice... sí, yo les dije, se los dije, pero la verdad es que, o sea, fue un triunfo loco, ¿verdad? Porque como les digo, frente a un equipo multidisciplinario fue como, nadie me entendió. Dice que si podría explicar sobre lo que vendrá en el parcial. Vaya, vamos a ver, ya dejamos de lado este tema. Lamentablemente, pues ya solo en no lamentablemente, miren, la verdad no me quejo. Si vamos a ver menos temas, prefiero que cubramos mejor los temas a cubrir todo el programa y que ustedes al final no entiendan nada, ¿verdad? O se queden solamente con las ideas básicas. Entonces, la tipología de la Constitución me la voy a saltar. Vamos a ver este tema de los parciales. Bien, el parcial va a venir hasta la semana 5, que es tipología constitucional y reforma constitucional. Son todos los de las lecturas que ustedes han podido tener. Eso es todo lo que va a entrar. Prácticamente también hemos ido desarrollando ciertos trabajos prácticos en los que ustedes han hecho ciertos ejercicios que nos van poniendo como las cosas claras, ¿verdad? Yo me comprometo a más tardar el fin de semana, sábado, creería yo, que ya la retroalimentación de todos los trabajos esté para que ustedes pues tengan la posibilidad de estudiar lo que queda de los días, ¿verdad? Y para que les quede bien claro lo que hemos estado haciendo. Ahora, otra cosa que les quería comentar es en relación a la entrega del trabajo de la reforma. Yo se los he extendido hasta el día miércoles, no hasta el día sábado, porque soy consciente de que es un tema algo árido que ustedes pues ya deberían de ir por lo menos con unas 2 o 3 preguntas respondidas para no tener problemas en este sentido. Entonces, quiero ver, aquí dice otras preguntas. No, no hay más preguntas. Preguntas o comentarios lo pueden entregar el día miércoles antes del examen, precisamente porque el jueves es el examen y ya yo tengo viernes, sábado y domingo para calificarles, esperando en Dios que el lunes ya puedan ustedes ver sus notas. Entonces, hasta ese día tienen, pero yo les recomendaría terminarlo el fin de semana. Terminarlo el domingo de manera tranquila, ¿verdad? En la que todos se puedan reunir y grabar el video. Otra cosa que quiero decirles de grabar el video es que el video que quiero no es el video como el que Hazel y Carla han grabado ese día, en donde solamente se escuchan sus voces. Y bueno, por consideración, se ha escuchado que han leído alguna información y se ha aceptado, pero para este video yo no quiero que ustedes me lean. Yo quiero que ustedes me digan lo que piensan. En ese sentido, lo más que pueden tener son guiones, pero no quiero que vengan y se paren y digan, después, pregunta número 1, pregunta número 2. No, no quiero eso. Quiero tipo entrevistas, tipo conversaciones en las que yo pueda ver sus rostros y ver que ustedes han entendido el tema. Eso es lo principal. ¿Preguntas? Perdón, ¿se puede hacer como un sociodrama? Pueden hacer un sociodrama, pero siempre tienen que abarcar los elementos de las preguntas. Eso es importante. Brian. La grabación se puede hacer así vía Zoom tenemos que estar todos reunidos y hacerlo. Bueno, es que eso de lo de la entrevista es un buen punto y me parece es una buena idea. Pero si en algún dado caso algún compañero no pudiera estar, se pudiera hacer así como tipo una clase en Zoom, por ejemplo. Ustedes pueden reunirse en un espacio físico y hacerlo como una entrevista así y grabarlo, ¿verdad? Pueden hacerlo así o pueden hacerlo en Zoom. No hay ningún problema, porque como nuestra metodología es virtual, entonces no hay ningún problema. Lo que a mí me interesa es ver la cara de todos. Y cuando cuelguen el trabajo, quiero que me cuelguen la foto de Brian, de Daniela, de Verónica. O sea, cuál es su grupo, ¿verdad? Y quiero las fotitos, porque entonces para ir identificando sus rostros y sus nombres de cómo han participado. Miren, yo les quiero contar así rapidito una experiencia. Esta tarea, digamos, la he repetido en algunas ocasiones. Incluso el año pasado mis clases eran presenciales, pero hicimos ese ejercicio con mis estudiantes de manera virtual.
¿Por qué? Porque las exposiciones dentro del aula de clases nos quitaban mucho tiempo para temas y el programa de Derecho Constitucional es bastante vasto. Entonces se las dejé así, virtual. Entonces fíjense que había una niña que lo primero que hacía era fatal, ¿verdad? La primera vez su grupo estaba como tratando de dar lo mejor de sí, pero ella sí, o sea, desde esa postura, ¿verdad? Yo le voy a, y así con la tablet, ¿verdad? Es que no sé qué, y así hablaba y todo. Obviamente, eso le puede ir bajando nota al grupo, ¿verdad? Porque se trata de que todo el grupo sea excelente en el tema del comportamiento. O lo otro que hacían es como presentar un montón de letras y ponerse a leer. No quiero eso, quiero una conversación fluida entre ustedes, que ustedes me demuestran que pueden manejar el tema. Si ustedes tienen inquietudes, déjenlas ahí. Mira, ¿y cómo se hizo tal cosa y tal cosa? No, fíjate que eso en realidad yo no lo logré investigar porque tal y tal cosa, ¿verdad? Yo lo que quiero es que ver que ustedes han analizado en ese sentido, pero el ejercicio funciona porque el ejercicio lo vamos a replicar 3 veces. En el segundo ejercicio, yo ya le había hecho ciertas observaciones a esta chica. Fue mejorando. En el segundo ejercicio fue mejor, pero todavía le hice observaciones y en el tercer ejercicio presentó 10. Entonces, como ven, la idea es que también ustedes vayan mejorando y adquiriendo competencias en el proceso de aprendizaje. ¿Preguntas? Bueno, otra cosa que les quiero decir, el examen es examen, ¿verdad? Va a estar habilitado a la hora de clase, o sea que el otro jueves no hay clase, sino que el examen lo van a desarrollar ustedes desde las 6 de la tarde hasta las 7:40. Ese es el espacio que va a estar habilitado para ustedes. La mayoría de preguntas son preguntas de batería, pero van a haber 2 claves. Entonces, según las indicaciones que yo les dé, o allí van a aparecer habilitado un examen en su plataforma, el que aparezca habilitado es el que usted puede realizar, ¿verdad? Ahí ya vamos a ver cómo lo podemos programar para hacerlo como un poquito más interesante, ¿verdad? Les decía que la mayoría de preguntas son de batería, solamente que en el tema de la tipología constitucional creo que les voy a hacer una clase no presencial para no estarlo sorturando aquí, que ya llegamos al tiempo. Les voy a hacer esa clasecita hablándoles de la tipología constitucional y les adelanto. Una de las preguntas de examen es presentarles una constitución y que ustedes me vayan diciendo qué tipo de constitución es. Solamente decirles, ¿verdad? Estas tipologías de constitucionales no son excluyentes en el sentido de que si es formal, no es material. No, esta constitución puede ser formal y puede ser material. También puede ser escrita, puede ser rígida y puede ser operativa, por ejemplo. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes, de la lectura de esa constitución, ustedes puedan ir determinando el tipo, perdón, que mi garganta está algo molesta, puedan ir determinando el tipo de constitución que es. Voy a tratar de subirles el video del fin de semana para que ustedes puedan ir como ya coqueando esta situación y puedan ir viendo y determinando el tipo de constitución que les ha tocado clasificar. ¿Preguntas? Cuando dice preguntas de batería, ¿a qué se refiere, licenciada? Preguntas de batería son de falso verdadero o de opción múltiple. Ah, ok, gracias. Es que primera vez que oí el término. Ah, Gracias. sí. Bueno, ¿algo más? ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, les deseo feliz noche, que descansen. Dígame, Rebeca. Perdón. Solo quería preguntarle si me podría dar una mejor explicación de la estructura de la tarea, que me perdí un poquito cuando la leí. No sé si me podría dar como una explicación, por favor. Sí, en la estructura de la tarea, precisamente esta tarea, el diseño didáctico de esa tarea se llama aprendizaje basado en problemas. Lo que yo le estoy presentando a usted es un problema, por eso tiene una lectura en específico, un relato, ¿verdad? Lo que yo le presento en ese relato es un problema, pero al final le presento unas preguntas de cómo usted abordaría ese problema que yo le he presentado. Entonces, ahí hay una serie de preguntas que ustedes como grupo deben de contestar. Hacer ese ejercicio, ¿verdad? De contestar las preguntas
asociadas al tema de la investigación, de la lectura de todos los documentos que se les ha proporcionado, como por ejemplo el documento más importante que tienen que leer es el artículo de FEPADE. Pero también ahí les he puesto todos los documentos que la comisión ad hoc me ha compartido, porque en otras ocasiones los hemos tenido exponiendo aquí acerca de la reforma constitucional, que es otro de los elementos que quiero ver si les puedo gestionar para que también vengan a hablar. Lo que pasa es de que por algunas cosas que no les puedo decir, porque también están ahí entrevistadas en la tarea, hay algo que ha pasado con el tema de la reforma constitucional que ustedes tienen que investigar. Ya cuando haya resuelto la guía y haya identificado todos los elementos, ustedes se ponen de acuerdo para presentar esa información de una manera creativa a través de un video. Esa es la Ok, tarea. Lick, muchas gracias. Bueno, a la orden. ¿Alguien más? Bueno, ahora sí, entonces, ya no les interrumpo la cena. Feliz provecho, buenas noches, Buenas cuídense. noches a todos. Adiós. Licenciada, ¿es Buenas posible que noches. hable con usted de algo al final cuando se Sí, retire? claro, esperemos a que se No le quito desconecten. mucho tiempo. No, Ok. claro que no, esperemos. Buenas noches, Liz. Buenas noches, descansen. Igual, licenciada, yo le había escrito por un inconveniente que tuve en, en cuanto a entregar la tarea, ¿verdad? Ujú. Pero resulta que, bueno, ahí le escribí por mensaje lo sucedido, entonces ahí tal vez después me daba una respuesta. No, pero sí le respondí, Rodrigo. Le dije que le iba a alargar el día y todo el día lunes estuvo habilitada la plataforma para que usted subiera la tarea. Sí, de hecho, eso le escribí ahí, que hasta ahora venía viendo ese mensaje, pero ahí sí Híjole. creo que ya. Sí, ya ahí sí, ya no, Rodrigo, porque sí, significaba que usted estuviera atento, ya las notas se subieron, ya incluso. Ok, gracias. Bueno, Buenas bueno, Yo feliz noche. solo una pregunta rápida. Génesis, dígame. Para ver si entendí bien lo de la tarea, solo Sí. es como dar como una respuesta al problema que usted plantea, pero hacerlo como de forma, ¿cómo se dice? Como de entrevista y así. No es necesariamente una entrevista, ustedes pueden hacer un sociodrama, pueden hacer cualquier forma que ustedes consideren creativa, ¿verdad? Sí, sí, es eso, y teniendo en cuenta los parámetros de lo que se ha planteado en las preguntas, creo que son 6 preguntas relacionadas a ese problema. Ok, gracias. Bueno, a la orden. Bueno, no sé si hay alguien más. Fernanda, ¿estará por ahí? Bueno, diga. Hola, hola, Hola. licenciada. ¿Tenía alguna pregunta? Sí, yo le había escrito, de hecho, no sé, le comento ya ahorita realmente porque le estaba escribiendo por el correo y por la plataforma, pero ya ve que realmente cae la notificación después y ya no se queda. Solo era comentarle algo que ha pasado. Fíjese que nosotros tuvimos un inconveniente en el grupo, entonces es lo que le comentaba. No sé si se puede hacer no sé si nos acepta hacer la separación, a eso me refería. La separación sí se puede, pero esa tarea la entregaron en grupo. La que acaba de pasar, Esa tarea. de hecho, es la tarea que entregamos por separado, solo Clara Meyer y yo. Entonces le Ajá, queríamos exacto. bueno, ya que hay como discrepancias en el grupo, pues si se puede separar el grupo. Sí, sí se Ajá, porque puede. también Carlos la entregó individual. Incluso nosotros no pudimos hacer la entrega ese día porque justo desde ese día no vimos y ya estaba el foro cerrado. Entonces, no sé realmente si nos la va a aceptar todavía. Si no nos la acepta, entiendo completamente, pero pues, ¿verdad? No Fíjese que la fue en tarea ya mal está plan no enviarlo. calificada. Sí, la tarea sí ya no se la puedo aceptar Ok, porque sí ya perfecto. tuvieron tiempito, ¿verdad? Pero sí, sí pueden dividir el grupo. Escríbanme, por Sí. favor, a la plataforma para informarme cómo quedarían. Igual usted, Verónica, si estamos hablando del mismo grupo que se va a disolver, ¿verdad? Sí, Va, correcto. sí, entonces por favor cada Sí, una de correcto. ustedes Muchas escríbanme gracias. para ver cómo quedó organizado el grupo y si para las próximas tareas pueden ahí pues realizarlo. Sí, me disculpo de verdad Sí. ya no poder calificarles, pero sí estoy así como sobre No, tiempo yo ya con las comprendo otras realmente. Me tareas, agradezco sí. mucho realmente. Gracias. Bueno, a la orden Gracias. entonces. Bye. Bueno, entonces eso sería todo, Gracias. ¿verdad, Verónica? Y de hecho esa era la misma duda, o sea, si se podía pues separar el grupo y ver cómo lo podíamos estipular, ¿verdad? Entonces sí, Bye.
Excelente, bueno, entonces pase feliz noche, cuídese. Adiós.